Muy buenos días y que el Señor te bendiga. Este es el mensaje para el domingo 17 de mayo del año 2020. Y yo creo que Dios tiene un mensaje para nosotros en su palabra. Así que quiero invitarte a que me acompañes en este viaje de descubrimiento. Que le pidamos al Señor su dirección en esta mañana y que estemos dispuestos y preparados para escuchar su voz. Por favor, si no tienes tu Biblia, búscala para que puedas leer conmigo también el pasaje que vamos a estudiar y así recordar más de lo que Dios nos dice. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre en tu palabra. Y el mismo Espíritu Santo precioso, que hace tantos años inspiró a los autores, ahora nos habla a nosotros a través de estas palabras. Por eso, Señor, te pido que tú nos hables hoy, que nos des entendimiento, Señor, y sabiduría. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una condición muy común cuando manejamos a alta velocidad por la carretera. Es la tendencia a ver lo que está delante de nuestros ojos y no mirar lo que está más lejos. Si nos damos cuenta, podemos comenzar mirando a la distancia, pero muy pronto estamos viendo quizás unos 10 o 20 metros delante del carro nada más, y es difícil levantar otra vez la mirada. Vemos nada más lo que está cerca. Ahora, por supuesto, debemos ver lo que está cerca, pero si no vemos también lo que está lejos, entonces corremos peligro. Podría haber un venado a punto de brincar frente al carro y no lo veríamos hasta que ya sería muy tarde. En una ocasión me encontraba manejando por una carretera de noche. Ahora, en este caso, mi visión estaba estorbada por la oscuridad. Pero sucedió algo inesperado. Se cayó un árbol sobre la carretera frente a mi carro. Y yo no lo vi porque estaba demasiado enfocado en lo que tenía delante, hasta que las ramas del árbol estaban chocando contra el parabrisas del carro. Esto a veces nos sucede por tener una perspectiva demasiado limitada, por estar viendo solo lo que tenemos al frente. Y lo que nos sucede cuando manejamos un automóvil también nos puede pasar en la vida. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que a veces nosotros estamos tan enfocados en lo del momento, en lo de ahora, incluso en nuestra relación con Dios. Estamos diciendo: Señor, ¿qué estás haciendo en la vida de mi hijo? ¿Cuándo me vas a dar este trabajo que te pedí? ¿Qué estás haciendo en las finanzas de mi familia? Y estamos viendo este momento, lo que tenemos aquí ahora, y se nos olvida levantar la mirada y ver lo que Dios está haciendo. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a levantar la mirada. Y vamos a leer un pasaje que nos lleva desde antes de la creación del mundo hasta después de la venida de Jesús y nuestra resurrección. Y nos hace ver a grandes rasgos lo que Dios está haciendo. Yo espero que al nosotros leer y estudiar estos versículos juntos podamos cobrar ánimo. Porque a veces cuando estamos demasiado enfocados en lo de ahorita, nos sentimos confundidos y desanimados. Pero cuando levantamos la mirada y vemos la perspectiva a lo grande, entonces podemos encontrar ánimo y fuerzas para seguir caminando de la mano del Señor. Por eso hoy te invito a abrir tu Biblia conmigo en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer la primera parte del capítulo 1. Te invito a abrir tu Biblia y tenerla ahí lista frente a tus ojos
porque vamos a ir leyendo el pasaje parte por parte. Comenzamos con los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, en este breve saludo encontramos muchas cosas, pero vamos a observar solamente una de ellas. Y es la realidad de que ser creyente te hace santo. Porque Pablo dice a los santos y fieles. Y el sentido de esa palabra fiel ahí es creyente. A los santos que son creyentes en Cristo Jesús. Y no solamente en Éfeso, sino en todas partes. Cuando nosotros llegamos a poner nuestra confianza en Jesucristo, cuando le entregamos el control de nuestra vida y ponemos toda nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en ese momento llegamos a ser santos. Y tú dirás, pero yo no vivo en una alcoba, ahí en una iglesia. Pero no es esa clase de santo. Significa que a los ojos de Dios, nosotros ahora somos separados, consagrados para Él. Ese es nuestro nuevo estado. Ahora nosotros somos santos. En Hechos 26, 18, Jesús le dijo al mismo Pablo que escribió estas palabras que lo había llamado para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que regocíjate hoy si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, si tú te has entregado a Él, tú eres santo. Tú has sido separado para Dios y tú le perteneces a Él. Ahora, en los versículos que siguen recorremos toda la historia humana, desde antes de que Dios creara el mundo hasta después del momento en que vivimos ahora, después del regreso de Cristo. Y vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver el propósito del Padre. Vamos a ver la obra redentora del Hijo. Y vamos a ver la promesa del Espíritu. Entonces comencemos con los versículos 3 al 6 para ver el propósito eterno del Padre. Efesios 1, del 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Ahora, mira las ricas bendiciones que Dios nos ha dado de acuerdo a estos versículos. Primeramente, aquí el apóstol Pablo te dice que Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Aún antes de crear el mundo, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Él ya sabía que Adán y Eva, esa pareja que Él colocó en el jardín del Edén, lo iban a desobedecer. Él ya sabía que el pecado iba a entrar al mundo. Él ya sabía que tú ibas a nacer. Él ya sabía qué vida ibas a llevar. Y Él ya había decidido salvar a un grupo de personas por medio de Jesucristo. Y en ese grupo de personas, Él vio tu cara. Él te escogió. Él estaba pensando en ti.
desde antes de que existiera cosa alguna más que Dios. Él te conocía. Él te escogió. Sabes, me acuerdo cuando era pequeño que mi padre solía salir de viaje en muchas ocasiones. Y una de las cosas muy bonitas de él era que cada vez que regresaba de un viaje me traía un regalo. Me acuerdo que una vez me trajo una orquídea. En otra ocasión me trajo una pequeña caja con una lupa en la tapa y podían poner cosas pequeñas adentro y mirarlas. Pero esos regalos que él me traía eran su manera de decir, yo me estaba acordando de ti. Aunque estaba lejos, pero yo no me olvidé. Yo me acordé de ti y te traje esto para que lo supieras. Qué bonito se siente saber que alguien se está acordando de ti, que alguien está pensando en ti. Qué bonito es recibir una tarjeta en el correo o un mensaje de alguien que no has visto en mucho tiempo que te dice, me estaba acordando de ti, estaba pensando en ti, nada más quería escribirte esto. Qué sentimiento más bonito. Cuánto más grande es saber, hermano, hermana, que el Dios del universo, antes de que tú existieras, antes de que existiera cualquier cosa además de Él estaba pensando en ti. Él se estaba acordando de ti antes de que existieras. Dios te escogió antes de crear el mundo. Y la segunda cosa, la segunda bendición tan grande que menciona el apóstol Pablo aquí es que Dios te dio un nuevo destino. Porque el versículo 5 nos dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Dios ya sabía en qué problemas nos íbamos a meter. Él ya sabía cómo íbamos a echar a perder nuestras vidas y perdernos en pecado, pero Él nos dio un nuevo destino. Y Él nos destinó de antemano para algo diferente. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro, porque Dios te ha dado un nuevo destino. Dios te ha destinado para pertenecer a su familia. Y eso nos lleva a la tercera bendición del Padre que vemos aquí, y es que Dios te ha adoptado. Hay una frase muy usada que dice que todos somos hijos de Dios. Pero si todos somos hijos de Dios, entonces en realidad nadie es hijo de Dios. Porque cuando vemos el mundo nos damos cuenta de que hay muchísima gente que no quiere tener nada que ver con Dios. No, la realidad es que todos somos creación de Dios. Y por eso cada ser humano es precioso y es valioso. Pero la Biblia nos dice que recibimos el derecho de ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús. Pero eso no es algo novedoso. Eso no es algo que nosotros hemos escogido. No es que le hayamos mandado una solicitud a Dios y le hayamos dicho, Dios, por favor, ¿podrías hacerme parte de tu familia? No, es que Dios, antes de crear el mundo, ya había decidido que su familia sería muy grande. Y aunque Él, Dios Padre, tiene un hijo que siempre ha sido su hijo, que es Dios el Hijo, Cristo. Pero por medio de Cristo Él decidió adoptar a millones y millones más. Y aún antes de crearte, Dios ya te había destinado a ser parte de su familia eterna. Él ya había decidido adoptarte. Cada padre conoce a sus hijos. Yo tengo 2 primos que son gemelos. Son idénticos, es muy difícil distinguirlos para mí, pero sus padres los distinguen perfectamente bien, porque los conocen. Y así Dios te conoce a ti, porque Dios había decidido adoptarte.
Y podrías pensar que entre las multitudes del mundo, más de 7.000 millones de personas que viven en este planeta, tú estás perdido, pero no, Dios te conoce. Y Dios te recibe en su familia por la fe en Jesucristo. Y Dios te llama hijo. Dios te llama hija. Dios te llama por tu nombre. Y Él te conoce. Y Él te ama. Así que Dios Padre, antes de crear el mundo, ya había tomado ciertas decisiones. Ya había decidido salvar a un grupo de personas y te había escogido a ti para ser parte de ese grupo, si tú conoces a Jesucristo. Déjame decirte que eso significa que Dios se merece toda la honra y la gloria por nuestra salvación. Ninguno de nosotros puede decir, yo fui tan sabio, yo fui tan inteligente, yo busqué a Dios. No, si tú buscaste a Dios es porque Dios te buscó primero. Dios tomó la iniciativa, Dios te escogió, Dios te dio un nuevo destino y Dios te adoptó. Celebra esa realidad en esta mañana. Celebra esa gran verdad. Ahora, esa decisión, eso que Dios planeó desde antes de crear el mundo, se hizo realidad, se concretizó, podríamos decir, en cierto momento de la historia, cuando Jesucristo dejó el cielo y vino aquí a la tierra para nacer de una mujer, de una virgen llamada María. Y leemos acerca de la obra redentora de Jesús, de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, en los versículos del 6 al 10. Efesios 1, del 6 al 10. Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, es decir, en Jesús. Ahora mira lo que Dios nos concedió en Jesús. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Hay tantas cosas que podríamos comentar en estos versículos, pero solamente vamos a mencionar dos. La primera cosa que vemos es que por medio de Jesús, Dios nos ha redimido y nos ha perdonado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora desempaquemos un poco lo que significa esa idea. En la ciudad de Éfeso, a la que el apóstol Pablo escribió esta carta, había un gran mercado de esclavos. De hecho, los esclavos ahí se vendían por mayoreo. Y en el mercado de esclavos, cada persona que no tenía derechos legales era propiedad nada más ante los ojos de la ley. Cada persona tenía un valor. Entonces, si llegaba algún pariente de una persona esclavizada, algún amigo, alguien que quería lograr su libertad, no era suficiente con simplemente decir, oh mira, es mi hermano, es mi esposa, es mi hijo, por favor, regrésamelo. No se puede. Hay que pagar el precio de esa persona. Eso se llama redención. La redención es pagar el precio para que esa persona esclavizada pueda quedar en libertad.
Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Porque tú y yo nos vendimos al pecado. Nosotros nos entregamos en manos del pecado y el pecado lo que nos paga es la muerte. Así que, siendo esclavos del pecado, nosotros vamos dirigidos y llevados inexorablemente, inevitablemente hacia la muerte. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero Jesús vino y pagó nuestro precio. Él pagó el precio de nuestra culpabilidad. Él tomó sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado y pagó el precio para que pudiéramos ser perdonados. Y ese precio fue su muerte en la cruz. Al Jesús morir en la cruz y derramar su preciosa sangre, Él compró nuestra libertad para que en lugar de ser esclavos del pecado, podamos ser hijos de Dios. En lugar de ser guiados inevitablemente hacia la muerte, podamos vivir para siempre con nuestro Padre en el cielo. Y eso Cristo lo hizo no por obligación, no por paga, sino por amor. ¡Qué gran bendición! Cristo pagó por nuestro pecado. Y no solo eso, sino que en Cristo también Dios nos ha revelado su plan. Nos dice el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Sabes que uno de los sentimientos más terribles para el ser humano es estar perdido? Cuando estamos perdidos, cuando no sabemos dónde nos encontramos, por ejemplo, si salimos a caminar en el bosque y nos apartamos de la vereda y no nos ubicamos, hay dos cosas que suceden. La primera de ellas es que tenemos un deseo casi imposible de resistir, de correr, de caminar, de seguirnos moviendo, cuando la cosa más sabia es quedarnos ahí y esperar a los rescatistas. Y la segunda cosa que sucede es que damos círculos. Han hecho estudios y han descubierto que donde quiera que se pierda la gente, en la neblina, en el desierto, en el bosque, siempre hacen un enorme círculo y después de correr y caminar, vuelven muy cerca al lugar donde habían empezado. Y hay teorías que lo explican, pero no hay ninguna seguridad. Es algo terrible estar perdido. Y muchas veces tú y yo nos sentimos perdidos. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué está pasando? No entendemos las cosas del mundo, no entendemos la historia del mundo, no sabemos lo que va a pasar. ¿Quién de nosotros hace 3 meses apenas se habría imaginado la situación que estamos viviendo ahora? Dios lo sabía. Pero nosotros muy fácilmente nos sentimos desorientados. Pero Dios aquí nos orienta. Él nos dice, ya te he revelado cuál es mi plan. ¿Y cuál es ese plan? Hacia lo que va la historia humana es que el caos en el que vivimos va a ser ordenado y el punto de orden es Jesucristo. Sus enemigos que no quieren reconciliarse con Él van a ser castigados y van a ser enviados a un lugar de castigo para siempre. Y los que lo aman, los que se han entregado a Él, los que lo conocen, van a vivir con Él para siempre. Pero el punto de orden es Jesús. Es en relación con Él que todo va a ser ordenado. Ahora vemos todavía mucho desorden, mucha rebeldía, mucho caos, mucho crimen, mucho pecado, pero eso se va a acabar, porque Dios está llevando toda la historia a una consumación
que se encuentra en Jesucristo. Jesucristo será el juez de quienes lo rechazan y el salvador de quienes lo aceptan, pero no hay otra opción. Y cuando Él regrese, todo quedará en orden. Así que no tenemos por qué sentirnos desorientados. Claro, no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que vamos a un futuro donde Jesús lo va a poner todo en orden. Entonces, si conocemos a Jesús, estamos bien. Si conocemos a Jesús, sabemos a dónde vamos a ir a parar. Y eso es todo lo que tenemos que saber. Dios nos ha revelado su plan. Pero eso nos lleva a la pregunta: en ese día en que Jesús regrese, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vas a estar tú? Cuando Jesús regrese, ¿lo vas a recibir como tu Salvador porque lo estás esperando ya? ¿O te vas a asustar? ¿Vas a decir, no, qué pasó? No me había arrepentido. Este es el momento. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Este es el momento para prepararte, si no estás preparado ya. Hemos hablado entonces sobre el plan, el propósito del Padre desde antes de la creación. Hemos hablado sobre la realización de ese plan en la obra de Jesucristo el Hijo. Y ahora en los últimos versículos vemos cómo el Espíritu Santo viene a sellarnos para el cumplimiento de la promesa. Vamos a leer los versos 11 al 14. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Hemos estado hablando sobre todo lo que Dios ha hecho, su propósito, su realización, su espíritu. Pero fíjate que aquí nos dice cómo todo eso llega a impactar nuestra vida personal. Y es por medio del Evangelio. Cuando oímos el mensaje de la verdad, del Evangelio, y lo creemos, esas dos cosas tienen que ir juntas. Oír el mensaje de salvación y creer que es verdad. Creerlo. ¿Qué es ese mensaje? Es muy sencillo. Es el mensaje de que todos somos pecadores, estamos alejados de Dios por nuestro pecado, pero Jesucristo vino para dar su vida por nosotros. Él murió en la cruz en nuestro lugar, al tercer día resucitó, luego ascendió y ahora está en el cielo. Pero a Él nos ofrece el perdón de pecados si confiamos en Él. Cuando oímos ese mensaje y lo creemos, entonces, dice el apóstol Pablo, somos sellados. Y ese sello es la garantía de la herencia que tenemos. Entonces pensemos en esas dos cosas por separado. Primeramente, ahora somos herederos de Dios. Dice el verso 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que estamos esperando a que Dios se muera para que se lea el testamento y ahí vamos a aparecer nosotros? Claro que no. Dios nunca se va a morir. Dios es eterno. Pero lo que significa es que nosotros, como hijos de Dios, vamos a recibir una herencia. No cuando Él se muera, sino cuando nosotros nos muramos. Vamos a ir para estar para siempre con Él. Ahora todavía no hemos recibido esa herencia por completo. Estamos viviendo en un tiempo de transición. Ahora somos hijos de Dios,
pero todavía vivimos en cuerpos moribundos. Todavía vamos hacia la muerte, vamos a morir un día, pero nuestra herencia es segura, está con Cristo en el cielo y cuando Él regrese, entonces vamos a recibir todo lo que es nuestro. Tenemos una herencia y la garantía de esa herencia es el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Evangelio, cuando creemos ese mensaje, aquí nos dice Pablo que Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y déjame decirte que eso significa también que si realmente hemos sido salvos, si realmente hemos aceptado a Cristo, entonces podemos estar seguros de esa salvación. Porque el sello de Dios no es algo que se puede borrar. El sello de Dios no es algo que va y viene. Que hoy soy sellado, pero después mañana cometo un error y Dios dice, oh no, ya tengo que retirar mi sello. No. Cuando Dios te sella con el Espíritu Santo es porque tú perteneces a Él para siempre. Y ese sello, la presencia del Espíritu Santo, es la garantía de tu herencia. Cuando José fue vendido por sus hermanos en Egipto, él vivió allá muchos años, llegó a ascender en el gobierno, a ser una persona muy famosa y por fin ellos vinieron cuando hubo una hambruna para buscar comida. Y José les dijo, ellos no lo reconocieron, habían pasado muchos años, estaba vestido como egipcio, él no les reveló que hablaba su idioma. Él sí los reconoció y les exigió que regresaran a casa y trajeran a su hermanito menor. Pero les dijo que tenía que quedarse uno de ellos para garantizar que los demás iban a regresar. El que se quedó fue el segundo hermano, Simeón. Entonces imagínense, ahí están los 11 hermanos, pero solo 10 se van, uno se tiene que quedar. ¿Cómo lo van a dejar ahí? Lo dejan encarcelado. Y con el tiempo finalmente regresan con Benjamín, el hijo menor. Y Simeón queda en libertad. La presencia de Simeón en la cárcel de Egipto era la garantía de que los otros hermanos de José iban a regresar. Y de la misma manera, el hecho de que Dios ha puesto su Espíritu en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que Jesús va a regresar y nos va a llevar para estar con Él. Porque Dios no va a dejar a su Espíritu solo. El Espíritu no se va a quedar aquí diciéndole, oye Padre, ¿cuándo me vas a llevar? Ya ha pasado mucho tiempo. Es algo hasta chistoso mencionarlo, pero esa es la idea, que el Espíritu Santo está en nosotros y Dios no va a abandonar a su Espíritu. No, Jesús va a regresar para llevarnos a estar con Él y la garantía es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¡Qué cosas más maravillosas! Antes de crear el mundo, Dios te escogió y te dio un nuevo destino. En el cumplimiento de la historia, Jesucristo vino para concretizar tu salvación, para rescatarte del poder del pecado. Y ahora, cuando tú has creído el mensaje, el Espíritu Santo ha venido a vivir en ti y Él te garantiza que tú también vas a ser parte del cumplimiento de todo. Entonces hoy quiero invitarte a levantar tu mirada. No te quedes viendo solamente las cosas que están pasando en este mundo o en tu familia. Sí, es importante todo eso, es bueno orar acerca de esas cosas, pero mira lo que Dios está haciendo y anímate. Mira lo que está haciendo Dios y regocíjate. Mira lo que Dios está haciendo y colabora con Él. Vive en esa santidad de la que Él te ha revestido. Lleva ese evangelio de salvación a otros, porque seguramente a muchos de ellos Dios los ha escogido también, pero no van a saberlo hasta que tú les lleves el mensaje de salvación. Y si no conoces a Jesús, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús en tu corazón. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador.
Vamos a orar. Amado Dios, gracias por lo que tú nos has revelado en tu palabra. Gracias, Señor, por escogernos antes de crear el mundo. Gracias por rescatarnos por medio de lo que Jesucristo hizo. Y gracias por enviar a tu Espíritu Santo a vivir en nosotros. Te pido, Padre, que tú nos des esa maravillosa convicción de verdad, que podamos conocer y entender estas cosas y vivir a la luz de ellas, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.